Hablemos de las funciones del Congreso de la República, del Senado y de la Cámara de Representantes. ¿Qué es un congresista y para qué sirve un congresista? ¿Qué debe hacer y qué no debe hacer? Quiero que hablemos de esto hoy por un nuevo escándalo que tenemos en Colombia, por la revelación de el ministro de Comercio Exterior de un grupo de congresistas de muchos partidos políticos que le pidieron puestos y favores. Hablemos de cuáles son las implicaciones de esto, por qué esto es malo para la democracia, para la credibilidad de las instituciones y en general para la separación de poderes en Colombia. Volví como a la Constitución, a ver qué es lo esencial para grabar este video. O sea, cuáles son las funciones fundamentales de los congresistas, es decir, quienes hacen las leyes de Colombia, senadores, que como ustedes saben tiene una circunscripción nacional, son elegidos nacionalmente, y representantes a la Cámara elegidos regionalmente por departamentos. Dice entonces la Constitución que hay 8 funciones esenciales del Congreso. Primero, la función constituyente, que es reformar la Constitución mediante actos legislativos. La Constitución Política de Colombia se puede reformar, se puede un artículo poner, mejorar, quitar. Es la primera función del Congreso. Luego la función legislativa, hacer leyes, pero no solo hacer leyes, sino también derogar leyes, es decir, leyes que ya no sean útiles o que de pronto hayan sido diseñadas en un momento de la historia diferente a las circunstancias actuales. El Congreso también tiene, digamos, la función, la posibilidad de derogar las leyes de la República. Una función de control político esencial, y esta es muy importante para lo que vamos a hablar hoy, y es que los congresistas ejercen como una especie de junta directiva nacional donde le hacen control a los ministros del gabinete y al presidente de la República, es decir, la rama legislativa, que es el Congreso, controla la rama ejecutiva, le hace seguimiento a los proyectos, le hace seguimiento a la manera como se está desempeñando cada cartera, es decir, cada ministerio, y esto de acuerdo también a los intereses y a las prioridades de cada congresista por lo que defienda, porque son las necesidades de una región u otra, o porque simplemente siente que no hay algo que está pasando bien en el Ejecutivo y por lo tanto controlan, es decir, llaman a los ministros a los debates de control político y les exigen eh, cambios, un mejor desempeño e incluso les pueden pedir el cargo a través de una moción de censura, que es la manera como un ministro en votación del Congreso puede ser, digamos, removido de su cargo o de su responsabilidad. La cuarta es la función judicial, que es una función excepcional para juzgar a altos funcionarios del Estado, como son el presidente de la República y algunos magistrados. Esto lo hace la Comisión de Acusaciones. Quinto, una función electoral. El Congreso tiene una función electoral porque es quien elige al Contralor, al Procurador, a los magistrados de la Corte Constitucional, al Defensor del Pueblo y también al Procurador, ya lo había dicho. Sexto, una función administrativa. Esto es que pues, el Congreso se autorregula, tiene una función para administrar esta rama independientemente con un presupuesto que el Ejecutivo le da. Séptimo, una función de control público, donde cualquier persona que quiera hablar, cualquier ciudadano puede, digamos, intervenir ante el Congreso de la República. De ahí vienen las audiencias públicas que se hacen para aprobar una reforma, un proyecto de ley. Se incluye la sociedad civil, a los gremios para que intervengan ante el Congreso y puedan dar su opinión. Y octavo, una función de protocolo para recibir a jefes de Estado o gobiernos de otras naciones. Esas son las 8 funciones del Congreso de la República. Pero me quiero detener en la tercera, en la función del control político. Uno no puede hacerle control a un ministro, a una ministra, si uno con ese ministro tiene una relación íntima o le debe un favor o le pide favores. Cuando esto ocurre, que se llama clientelismo, que es cuando un congresista le pide un puesto, un contrato a alguien de la rama ejecutiva, esto es una, digamos, rompe la idea de la separación de poderes porque el voto de ese congresista, de ese legislador, queda comprometido, porque la independencia de ese legislador se pierde al tener ya una relación, digamos, de dependencia con un alto funcionario del Estado y por lo tanto cualquier voto suyo referente a ese ministro, a esa ministra, a ese ministerio, ya está viciado porque hay favores de por medio. Toda esta explicación para hablar de la revelación que hizo el ministro de Comercio
en donde una serie de congresistas, insisto, de todos los partidos o de muchos partidos, no sé si de todos, le pidieron puestos y él puso esto, digamos, en conocimiento de la fiscalía, en donde se le piden ascensos de algunos conocidos, se le pide promociones, se le pide que mande a una persona de un lugar a otro, y todo esto, digamos, relacionado con un escándalo de corrupción que hay en Colombia por el famoso Papá Pitufo, que es un gran contrabandista que aparentemente o presuntamente financió la campaña presidencial, y es un contrabandista que tenía un gran control sobre los puertos de Colombia, específicamente el puerto de Buenaventura. Entonces muchos de estos congresistas le pidieron al ministro que pusieran fichas suyas en los puertos y por supuesto esto compromete a los congresistas. Esto es muy diciente del estado de la democracia de Colombia y es una democracia comprometida, una democracia en donde las ramas, digamos, dependen una de la otra y una cosa, no es únicamente congresistas, acá también están fichas del procurador, hay fichas incluso de exministros que le pedían al ministro de Comercio nombrar a personas cercanas a ellos y esto, digamos, habla de un deterioro del sistema político colombiano, de un deterioro en general de la democracia. En ninguna parte, en la función del Congreso de la República está el de recomendar a personas, el de sugerir nombramientos a los ministros, y por eso creo que cuando esto pasa se desnaturaliza la función del Congreso. Además, yo creo que cuando los congresistas están en la famosa función de gestionar, de conseguir recursos para sus municipios o para sus departamentos, de buscar ese tipo de pequeños actos clientelistas, que son muy graves, insisto, pueden ser pequeños, pero son muy graves porque comprometen sus votos de independencia, pues ahí simplemente se rompe ese equilibrio de poderes e insisto, en ninguna parte de la Constitución dice que un congresista deba hacer esto. Creo que el Congreso debe volver a sus funciones esenciales, que los congresistas deben limitarse al control político, a hacer leyes, a derogar leyes, a ejercer las funciones judiciales en el caso que lo tengan que hacer, pero a remover y a quitar del todo esa mala costumbre de estar gestionando, de estar haciendo gestiones ante el Ejecutivo, bien sea para beneficio personal o incluso si es para el beneficio colectivo, debería hacerse de una manera diferente a la que se hace actualmente, que es a puerta cerrada, yendo a las oficinas. Si se va a hacer que se hagan sesiones especiales del Congreso, en donde los congresistas abiertamente, cuando voten el presupuesto nacional de la nación, digan que quieren un puente, una obra de infraestructura, un sistema de alcantarillado, etcétera, una cancha para el lugar de donde ellos vienen, pero que lo hagan públicamente, que lo hagan transparentemente y no que se haga puerta cerrada y que esto de ninguna manera pueda prestarse para actos de corrupción. Este caso entonces, el de las revelaciones del ministro de Comercio, me llevan a hacer una invitación, creo yo, y es que me parece de alguna manera positiva que se exponga a quienes han hecho esto. Hago un paréntesis, esto es una investigación, no todas las personas que salen allí necesariamente han cometido actos ilícitos o de corrupción, debe ser la justicia quien investigue, pero digamos, al ser una denuncia ante la fiscalía, ya hay un indicio serio de que algo pasó, porque de lo contrario, no creo que un ministro se someta ante la fiscalía a presentar una lista de personas que tienen cierto poder político, si es mentira, pero serán las autoridades quien deben definir. Pero me parece entonces interesante la invitación es a que ojalá muchos ministros lo hagan, otros ministros del gabinete que han recibido peticiones de legisladores o de otros funcionarios del Estado de nombrar amigos, familiares o conocidos, expongan públicamente esto y que sea la autoridad quien investigue y quien tome las sanciones correspondientes, pero que en Colombia acabemos la idea de que el controlador le pide favores al controlado y por lo tanto es una dependencia mutua en donde ninguno funciona porque todo se hace en pasito y por lo tanto la democracia se sigue deteriorando, la confianza de la gente se sigue deteriorando y el único que gana con esto es el populista, el que aprovecha para presentar un mensaje simplista de Salvador o de Salvadora y llega a aprovecharse de estas situaciones. Entonces, ojalá se revele a todos los políticos que han pedido favores a miembros del Ejecutivo. Y si hay que hacer algo en el Congreso, si hay que hacer cambios, pues deben hacerse. Las reformas sirven para eso, para mejorar gradualmente el sistema, bien sea
de cualquier sector, de salud, pensional, pero también el político. Una reforma política sí puede ser pertinente en este caso y ojalá eventualmente ante reformas políticas futuras que se hagan en donde es difícil que los legisladores se controlen a sí mismos, pero ojalá estos asuntos sean puestos en el debate de la reforma y, por ejemplo, que el país discuta si debe ser legal o no que un congresista pida este tipo de favores. Yo no creo que todo debe regularse o todo debe llevarse a la prohibición, que la ley sea quien resuelva todo. Es decir, no debe haber una ley para cada actuación. Creo en la ética. Creo que el funcionario público debe tener una ética lo suficientemente desarrollada para evitar ciertas conductas que aunque no estén en la ley, pues él mismo por convicción o ella mismo por convicción las deje de hacer. Pero si es del caso, en una reforma política, que se haga explícito que un congresista no puede pedir favores a los ministros, no puede presentar hojas de vida, no puede sugerir ni familiares, ni amigos, ni conocidos, pues es una posibilidad. Entonces, eso puede ser un punto importante para una futura reforma política. El Congreso no puede seguir siendo la institución más desprestigiada de Colombia junto a los partidos políticos. Yo creo en una política que promueva la excelencia profesional, que promueva la excelencia humana, en donde lleguen las personas mejor calificadas, reputadas en la sociedad por su desempeño profesional, su desempeño social, académico, etcétera, pero que lleguen buenas personas, personas competentes, personas idóneas éticamente, profesionalmente, a hacer leyes de la República. Ojalá haya una mayor crítica, haya un mejor conocimiento de cada uno de nosotros a la hora de votar para elegir personas que realmente hagan lo que deben hacer, hagan lo que la Constitución les dicta y no que vayan allá a servirse, mucho menos con pequeños favores clientelares, como lo estamos viendo en este caso. ¿Qué es lo bueno? Que estas situaciones nos ponen a hablar de los temas, suben en la agenda pública este tipo de discusiones. ¿Qué es lo malo? Que se evidencia el deterioro del Congreso, de los partidos y también del Ejecutivo, que se presta para esto, porque no únicamente es éticamente o legalmente reprochable quien pide el favor, sino también quien acepta el favor. Entonces, ojalá otros ministros, ministras, directores de entidades de este gobierno que ha prometido cambios, pues expongan lo que deberían exponer y ojalá también quien deba hacerlo lo haga. Entonces, esta fue la conversación de hoy. Bienvenidos los comentarios, bienvenida el debate y termino diciendo que tengo un Substack, es decir, un newsletter semanal. Se pueden suscribir a él de manera gratuita. Eh, Ponen en Google Substack, Federico Hoyos, el newsletter Federico Hoyos y ahí lo pueden hacer. Es una reflexión un poco más íntima, más personal de lo que pienso de el liderazgo, la política, las relaciones exteriores. También hablo de libros, de películas, podcast que he escuchado y que me han impactado. Y es una reflexión más íntima, digamos menos política como es este espacio, pero más personal. Entonces espero que se puedan suscribir al newsletter. Se llama Trascendental. Lo pueden buscar en Google, newsletter Trascendental, poner mi nombre y ahí se pueden suscribir. Gracias por acompañarme hoy en esta conversación sobre las funciones de los congresistas y el daño que el clientelismo le hace a la democracia.